Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre el teorema de la base media. Vamos a aplicar algunas cosas que vimos en las clases anteriores, como la semejanza de triángulos, los criterios que vimos en la clase anterior. Veamos el primer problema. Dice, en el triángulo ABC, que es el más grande, M y N son los puntos medios de los segmentos AB. ¿Qué quiere decir que sean puntos medios? Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el punto M está justo a la mitad del segmento AB y el punto N está justo a la mitad del segmento AC. Nos pide que utilicemos la semejanza de triángulos para justificar que el segmento MN, que es el que está acá, el que une los puntos medios, es paralelo a este que está acá, que es la base, ¿verdad? Y aparte que la razón entre la base pequeña con la base más grande es de 1/2. ¿Sí? Es decir, que la base pequeña es la mitad de la base más grande. Entonces, vamos a resolver el problema utilizando lo que ya aprendimos. Bueno, si vemos en el ejercicio, tenemos dos triángulos. Si se fijan, el más chiquito está adentro, digamos, de uno más grande. Entonces, se cumple que el punto M y el punto N son puntos medios. Es decir, que si yo divido, por ejemplo, el lado AM entre el lado AB, que es el del triángulo grande, me tiene que dar lo mismo que NA entre AC. ¿Por qué? Porque si yo divido este lado grande entre el del pequeño, es la mitad, es decir, que el más grande es 2 veces el pequeño, o que el pequeño es 1/2 del más grande. Lo mismo acá, porque M y N son puntos medios, entonces este segmento de aquí es el mismo de acá. Pero si lo veo como el triángulo más grande, tiene 2 veces el segmento pequeño. Entonces, al hacer esa división es un medio. ¿Por qué? Porque son puntos medios y los puntos medios lo que hacen es dividir los segmentos en dos partes iguales. También, si se fijan en la imagen, el ángulo que está acá, que lo vamos a llamar el ángulo MAN, es igual al ángulo BAC. Fíjense, el ángulo MAN es el que corresponde al triángulo pequeño y el ángulo BAC es el que corresponde al triángulo grande, pero es el mismo, porque lo están compartiendo, lo comparten ambos triángulos, ¿verdad? Entonces, tenemos que los lados son proporcionales, el lado AB es proporcional al lado AM y el lado AC es proporcional al lado AM y el ángulo entre ellos es igual. Entonces, por criterio que nosotros llamamos L a L, el triángulo ABC es semejante al triángulo AMN. Entonces los dos triangulitos son semejantes. Bueno, ya vimos que son semejantes. Ahora lo que tenemos que ver es que la recta que está acá, la recta MN o el segmento MN con el segmento BC son paralelos, ¿verdad? Entonces podemos ver primero que este ángulo de acá y este ángulo de acá son el mismo. ¿Por qué? Ya tenemos que los dos triángulos son semejantes, entonces tienen que cumplir, y al ser semejantes también dos de sus ángulos son iguales. Entonces podemos decir que el ángulo NMA es igual al ángulo CBA. El ángulo CBA. ¿Por qué?
por ser semejantes, porque los triángulos son semejantes. Entonces, por ser semejantes. Ahora, si son semejantes, si son iguales estos ángulos, yo puedo trazar una recta aquí más larga. Entonces, si ya vimos que este ángulo es igual a este ángulo, esto sucede que los ángulos correspondientes, o si dos ángulos son iguales y trazamos dos rectas, en este caso son correspondientes, significa que estas dos rectas son paralelas. Entonces podemos decir que M, el segmento MN, es paralelo al segmento DC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus ángulos son correspondientes. Ahora solo nos falta comprobar que si divido, o más bien dicho, que el segmento MN es la mitad del segmento BC. Pero como ya sabemos que los dos triángulos son semejantes, se tiene que cumplir que MN entre BC, eso también tiene que dar un medio. Por ser semejantes, sus tres lados tienen que ser proporcionales. Solo habíamos tomado dos porque no sabíamos nada de estos dos. No sabíamos todavía que eran semejantes los triángulos, pero hoy que ya sabemos, se tiene que cumplir que su tercer lado también es proporcional. Entonces, si dividimos el MN, que es este pequeño, con el BC, que es el más grande, eso tiene que dar un medio. Entonces, si despejamos a MN, MN es igual a un medio, este BC está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces nos está diciendo que MN es la mitad del segmento BC. Y hemos comprobado o llegado, más bien dicho, demostrado lo que se nos estaba pidiendo en el ejercicio. Hemos demostrado que tanto MN es paralela con BC y que aparte MN es la mitad del segmento DC. Ahora, veamos un ejemplo. El teorema de la base media lo vamos a definir de la siguiente forma. El segmento que une los puntos medios, que nosotros le habíamos llamado MN, ¿se recuerdan? De cualquier, de los lados de un triángulo cualquiera, es paralelo al tercer lado. Y su longitud es la mitad del lado al cual es paralelo. ¿Cómo así? Bueno, si yo tengo este punto medio y este punto medio de un triángulo y paso una recta sobre esos puntos medios, se cumple que este lado de acá es paralelo, este de acá es paralelo con este de acá. ¿Sí? Y aparte que el segmento MN es la mitad de la base, en este caso, AC le hemos puesto. Entonces se cumplen dos cosas, que esta recta es paralela a esta de acá, y aparte que la base más pequeña es la mitad de la base más grande. Por eso se llama teorema de la base media, porque es la mitad de la base más grande. Pues sí, veamos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es el valor de la incógnita X si M y N son los puntos medios de A, B y CA? Es decir, ya nos están diciendo que este es punto medio. Entonces, tenemos que encontrar el valor de X. Entonces, según lo que acabamos de ver por el teorema, ¿verdad? Por el teorema de la base media, se cumple que si yo divido la base más pequeña entre la base más grande, ¿sí? Es decir, la base más pequeña es la mitad de la base más grande, ¿sí? Pero MN, ¿quién es? En nuestro problema es 2X. Si sustituimos 2X es igual, ¿y quién es la base más grande? En este caso es 3X más 4, y eso lo dividimos entre 2. Como queremos encontrar el valor de X, la idea es despejarlo. Pasamos este 2 que está dividiendo a multiplicar, queda 2X por 2, esto es igual a 3X más 4. Entonces esto queda 4X, 3X más 4. Luego este 3X, que es este 3X,
que está sumando lo pasamos a restar. Entonces nos quedaría 4x menos 3x, x igual a 4. Entonces ya encontramos el valor de x. Entonces, pero esto solo lo pudimos hacer porque sabíamos que se cumplía el teorema de la base media. ¿Por qué se cumplía? Porque teníamos una recta que pasaba justo por los puntos medios de un triángulo, entonces se cumple que la base más pequeña es la mitad de la base más grande. Ahora vamos a continuar siempre utilizando el teorema de la base media, pero de otra forma. Nos dice el problema. En el triángulo ABC, M es el punto medio del lado AB. A partir de M se traza un segmento paralelo a ABC que corta el lado CA en el punto N, es decir, que aquí N no sabemos si es punto medio. M sí es punto medio. De N no sabemos nada, pero sí sabemos que este segmento con este de acá son paralelos. Se nos pide que utilicemos la semejanza de triángulos para justificar que N también tiene que ser un punto medio y aparte que el cociente, digamos, de las dos bases de 2, o que la base más pequeña es la mitad de la base más grande. Entonces, resolvamos. Dice aquí. Entonces, sabemos, ¿qué cosas sabemos? Primero que este es punto medio. Entonces, es punto medio. Y que estas dos son paralelas. Sabemos que MN es paralela a BC. Entonces, si son paralelas, decir, voy a borrar eso ahí. Es decir, que si yo puedo utilizar los ángulos que se forman entre paralelos. Esta recta, MN, la vamos a hacer un poquito más larga para que puedan ver este ángulo de aquí, este ángulo que está aquí, es igual al ángulo que está acá. ¿Por qué? Como estas dos son paralelas, estos ángulos son correspondientes. Entonces, vamos a ver eso. El ángulo, vamos a llamar el ángulo NMA, es igual al ángulo CBA. ¿Por qué? Ya que son correspondientes, ¿verdad? Ahora, luego que vimos que tienen dos ángulos iguales, si se fijan hay otro ángulo que tienen en común. Este ángulo, el ángulo MAN, es un ángulo común para los dos, ¿verdad? Entonces, es un ángulo común en ambos triángulos. En ambos triángulos. Entonces, si se fijan, hemos visto que tienen dos ángulos iguales cada uno. Es decir, que el triángulo ABC, que es el más grande, es semejante al triángulo AMN, digamos, por el criterio ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque vimos que tienen dos ángulos iguales y el criterio dice que dos triángulos van a ser semejantes si tienen dos ángulos iguales, y ya vimos que tienen igual este ángulo porque lo tienen en común, y este ángulo con este ángulo de acá es igual en los dos triángulos. Ahora que ya vimos que son semejantes, lo que queremos probar es que este punto medio. Entonces, sabemos que por ser semejantes, sus lados deben ser proporcionales, es decir, que el lado AM entre el lado AB tiene que ser lo mismo al lado MN entre el lado BC, y también tiene que ser lo mismo al lado AN entre el lado AC. Pero como el M es punto medio, la razón o el cociente de esto es un medio. ¿Por qué? Porque si yo divido el lado pequeño entre el más grande, eso es un medio, porque esta es la mitad de todo este lado de acá. Entonces, si este da un medio, todos tienen que dar un medio, porque son semejantes. Entonces, significa, entonces, N es punto medio. ¿Por qué? Porque si yo divido el lado pequeño entre el lado más grande y me da un medio, significa que este es la mitad de este. Por lo tanto, N es punto medio. Entonces ya concluimos que N es punto medio.
Solo nos falta ver que MN es la mitad de BC. Entonces, si tomamos esta igualdad, sabemos que MN entre BC tiene que ser igual a 1/2 también. Entonces despejamos lo que habíamos hecho en el problema anterior. Entonces queda 1/2 de BC, es decir, que el segmento MN es la mitad del segmento BC, y con esto comprobamos lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Podemos concluir entonces que si por el punto medio de uno de los lados de un triángulo cualquiera se traza una paralela al segundo lado, entonces esa paralela va a cortar al tercer lado en su punto medio, que es lo que acabamos de descubrir, que N no sabíamos que era punto medio, pero al final, como la recta que trazamos era paralela, terminó siendo un punto medio el valor N, ¿verdad? Y su longitud, es decir, la base más chiquita, la del triángulo pequeño, es la mitad de la base más grande en este caso. Veamos un ejercicio o un ejemplo para concluirlo. Entonces nos pedían, vamos a leer la indicación, ¿cuál es el valor de X si M es punto medio? Este ya sé que es punto medio. De AB, es decir, de este segmento de acá, y MN, este de acá, es paralelo con BC. Y ya sé que MN es 3.5, es decir, que este mide 3.5. Entonces, según lo que acabamos de ver, si yo trazo una recta paralela, dice que MN es paralela a BC, entonces se cumple, aparte M es punto medio del segmento AB, entonces se cumple lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, MN es igual a 1/2 de BC, lo que acabamos de ver. Entonces, y aparte, N es punto medio. Es decir, aunque yo no supiera que N era punto medio, si yo trazo una paralela de una base a la otra y esa pasa por el punto medio de un lado, el otro al que toca también tiene que ser punto medio. Y aparte se cumple que la base pequeña es la mitad de la base grande. Entonces, sabiendo esto, sustituimos. MN decía el problema que es igual a 3.5. Entonces, y BC dice que es igual a 5x menos 3. Este 1/2 está multiplicando, perdón, si está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, esto nos quedaría 3.5 entre 1/2. 5x menos 3. Si nosotros hacemos esto, nos quedaría 3.5 entre 0.5. Y eso nos da 7/4. ¿Sí? Entonces, luego que ya tenemos que esto es 7/4, tenemos que despejar el valor de X. Vamos a hacer una corrección acá. Aquí es 7. Ya les voy a explicar por qué. No sé por qué puse 7/4. Bueno. Entonces, si yo le pongo un 1 aquí abajo, este 2 pasa a multiplicar con 3.5 y 2 por 3.5 es 7. Entonces, pasamos este 3 que está restando a sumar y nos queda 5x. Esto es 10 igual a 5x. Este 5 está multiplicando, lo pasamos a dividir y queda igual a 2. Entonces, x tiene que valer 2 para que se cumpla lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es decir que si MN vale 3.5, entonces 5x menos 3 tiene que valer 7, que es el doble de la base más pequeña.